la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Nosotros vinimos a Caleta Olivia en el año 60. En esa época, bueno, nosotros éramos estudiantes, mis hermanos chiquitos y mi hermana mayor y yo estudiábamos internados en María Auxiliadora, en Comodoro. Así que bueno, mis padres que estaban acá con mis hermanos menores, otra cosa, al ser nosotros familia italiana, siempre hemos tenido muy buen contacto con la iglesia, con los sacerdotes del lugar, con Monseñor Pérez, que ya lo nombraron en el inicio de otra de las capillas. Sí. Así que mis padres al llegar acá hicieron el contacto inmediatamente con la comunidad salesiana, claro. Y llega Padre Campos a Caleta Olivia, que no había sacerdotes, porque en esa época eran un poco itinerantes, llegaban, se iban, estaban un día para algún acontecimiento y nada más. Pero llega Padre Campos con la gran necesidad de que había que hacer algo, Caleta Olivia no tenía nada. Entonces mi papá con otro grupo de gente también, italianos, casi todos, sí, agrupados empezaron a hacer el proyecto de la escuela que traía Padre Campos. Tenía que construir una escuela, mientras tanto no había nada, por supuesto que no había capilla. En el 60. Entonces, bueno, había que rezar misas, bueno, mi casa tenía un saloncito grande, y entonces lo ofrecen para cuando se rezaban las misas, para cuando había que preparar la catequesis, las comuniones y todo, claro. En una época, yo no puedo precisar cuánto tiempo duró eso, que mi casa fue la iglesia, pero acá hay una foto donde mi hermana, la que me sigue a mí, toma la comunión y está en casa, y yo recién ahora estaba viendo que se llamó Capilla Santa Teresita. O sea que mi casa fue la Capilla Santa Teresita, sí. Y la verdad que lo descubrí ahora al ver las fotos. Y acá está mi hermana con mi hermano, en la calle, como era Caleta en esa época. Mirá lo que era nada. Era una nada. No hablamos de tantos años, pero bueno. Y el hecho de que llame Capilla Santa Teresita, bueno, supuestamente tu casa era la Capilla Santa Teresita. ¿Has logrado algún familiar misionero, teniendo en cuenta que la patrona de las misiones? ¿Hay alguna experiencia familiar de alguien que haya seguido en la iglesia? Es que yo ahora lo estoy asociando. Yo hice una misión hace más o menos 9 años. Estuve en El Salvador, justamente con la congregación de Providencia. Estuve por 2 meses y medio como laica haciendo una misión. Pero es una cosa, sí, pero es una asociación que la estoy haciendo hoy. Nunca se me había ocurrido. Yo te preguntaba a raíz de eso, digo, si se llamaba Santa Teresita tu casa, que no era otra cosa que la capilla, ¿algún misionero, algo de allí tiene que haber? Bueno, digamos, en el caso mío personal, pero en nuestra historia familiar hay parientes de mi padre que han sido unos sacerdotes y otra religiosa. ¿Y cómo es tu conexión con la iglesia? Porque yo te escucho hablar y evidentemente no estás fuera de lo que es la comunidad. No, yo soy participativa en casi todas las comunidades que han estado aquí. Porque te veía que a todas les asentías. Claro, sí, porque conozco la historia. Además, Liliana, nosotros somos una familia de docentes. Hemos estado, bueno, a continuación de esta época de Padre Campos, que fue el primero que llegó, digamos, creo que antes llegaba otro sacerdote, yo no lo conocí, una vez por mes, una cosa así, venía del sur. Padre Campos tiene como objetivo la fundación de un colegio, en el cual mi padre y otras personas, yo hablo por mi padre, colaboraron bastante, que ahí en algunas de las fotos se ven distintas etapas de la construcción, de la primera etapa del colegio. ¿De este colegio? Del colegio que ahora es el Cardenal Espínola, antes era el Colegio Don Bosco. Y bueno,
comienza la construcción de la primera parte, digamos que fueron 2 aulas y una pequeña galería, y la secretaría y dirección eran las carpitas de IPF, que eran más o menos 2x3 o una cosa así. Ahí funcionaba toda la parte administrativa del colegio. ¿Cuál es el nombre de tu papá? ¿Cómo se llama tu Mi papá? papá, Quirino Brevi. Y bueno, nosotras nos recibimos de maestras y claro, había que trabajar en el colegio, que no tenía subvención todavía y había que trabajar. Y entonces los primeros docentes estuvieron varios meses sin cobrar, pero nadie pensaba en la urgencia de cobrar, porque había que terminar el colegio para después tener todo lo que estaba prometido. Y después el gobierno, por supuesto, que cumplió, mandó las partidas, se actualizaron cosas y bueno. Y esa fue la primera etapa del colegio. Ya después mi casa no fue capilla, no fue iglesia, y se hacían todos los eventos en el colegio, todos, absolutamente todos. Era como un club social, religioso y todo lo demás. Y bueno, digamos que esa es la etapa linda de esa época de Caleta, que era tan árida, tan inhóspita, tan de todo. Nosotros veníamos de otros lugares lindos, porque nosotros vinimos de chicas de Italia, nosotros somos italianas de nacimiento, y estuvimos en Río Negro, que también ahí había una parte de la familia, todo muy lindo, y vinimos a parar a Caleta. ¿Y por qué vinieron hasta Caleta? ¿Tu papá trabajaba en lo que era IPF? No, mi papá trabajaba en construcción y bueno, fue un episodio bastante particular. Nosotros pensábamos en un momento dado regresar a Italia porque mis abuelos lo pedían y bueno, en Río Negro ya habían hecho un poquito de capital, entonces vendieron todo con la idea de volvernos, y papá estaba trabajando en Comodoro para terminar un trabajo y después ya regresar. Entonces mi mamá con baúles preparados, pasaportes listos y todo, y bueno, en ese periodo vino una devaluación muy grande que yo no puedo precisar ahora cuál fue de todas las que tuvo la Argentina, y ese dinero no sirvió para poder regresar a Italia, porque se transformó, se licuó. Entonces la idea fue venirnos a esta zona porque comenzaba el auge petrolero en el gobierno de Frondizi y todo eso, y bueno, hacer un poquito de estabilidad económica. Y así es como vinimos y nos quedamos. Me gustaría que me digas el nombre de tu papá y de tu mamá, porque decíamos antes, y ya se lo he dicho a la mayoría de los entrevistados, que buscamos esto que se llama memoria agradecida. Y por lo general apuntamos a los curas o a las monjitas, pero atrás de ellos hubo gente como tus viejos que dieron todo. Entonces me gustaría que nos digan los nombres de mamá y papá y que me cuentes un poco de mamá siendo dueña de casa de la capilla. Bueno, es bastante interesante el asunto, ¿no? Si bien en el caso mío, que yo estaba todo el año internada en el colegio, pero cuando venía, mi mamá, Tomasina Mari de Brevi, por supuesto, y mi papá Quirino Brevi. Y mamá mi mamá lo tomaba como una cosa natural, porque había que hacerlo. O sea, si uno tiene la disponibilidad y tiene el espíritu y la fe, pero con gusto, porque además Padre Campo era un sacerdote, era un santo, que yo escuché a otras chicas hablar de otros sacerdotes con los mismos términos. En realidad era así, porque un hombre despojado de todo, solamente con la misión divina de ayudar, y realmente uno lo veía en los hechos cotidianos. Padre Campo iba a comer a mi casa casi todos los días, porque claro, y le pedía a mamá, Tomasina, mira, estos pantalones que me los regaló no sé quién, habría que arreglarlos, ¿no me los arreglarías? Y mamá, junto con la ropa nuestra, le arreglaba la ropa del cura, y las sotanas que eran, bueno, que había que ponerle, porque eran muy humildes, no tenían, o sea, como hoy en día, no disponen, por ahí hoy en día hay otros recursos, pero en ese momento no. Así que para nosotros Padre Campo era un integrante de la familia.
Lo mismo después vinieron otros sacerdotes, Padre Reina, Padre Ramos, un coadjutor, Pérez, señor Pérez le decíamos nosotros también, o sea, era como parte de nuestra familia. Y recordando otras personas, que yo en este momento me acuerdo, por ejemplo el señor Rigoli, fue un gran colaborador también del colegio y de otras capillas. Él falleció hace poco, pero fue colaborador hasta que falleció, siempre con una buena relación con toda la comunidad salesiana. Después, Reynoso, el señor Reynoso, que tiene como resultado dos creo que son hijas religiosas, siempre muy allegado al colegio. No me quisiera olvidar, la señora de Domínguez, la señora de Ramos y el señor Ramos, que también ayudaron mucho en la construcción del colegio. Y bueno, yo me acuerdo de estas personas, porque las seguí tratando, pero debe haber tantos que colaboraron. Entonces me gustaría una reflexión sobre familia y especialmente tu familia, para cerrar. Mira, Liliana, en realidad la familia mía fue una familia, digamos, que viene con una historia donde no había mucha capacidad para elegir cosas, conductas y demás, porque vinimos en la época de posguerra. O sea, ya es una familia, digamos, golpeada en la parte exterior y eso hace que se una. Entonces, nosotros vinimos con esa consigna. Después, una familia europea, con tradiciones, con mucho arraigo. Y entonces es como que todo eso ayuda a mantener esa unidad que hoy están carentes muchas familias, ¿no? Y uno descubre que en esa unidad uno está más feliz que si no está dentro. Entonces, como un mensaje, yo diría que hay que reflotar valores y hay que reflotar sacrificios y el hecho de dar es importante. Ahí es donde se descubre la felicidad. Qué linda la gente que tiene memoria, seguro que tiene esperanza también. Yo no puedo precisar cuánto tiempo duró eso, que mi casa fue la iglesia. Qué lindo este encuentro de tantos hermanos que viven haciendo la comunidad. Qué linda la vida. Los primeros docentes estuvieron varios meses sin cobrar, porque había que terminar el colegio. Jesucristo hoy junto a mis hermanos, Jesucristo aquí, presencia y memoria. Porque había que hacerlo. O sea, si uno tiene la disponibilidad y tiene el espíritu y la fe, seguro que tiene esperanza también.